Bueno, aquí estamos otra vez y esta vez vamos a presentar la antología. Pásamela, Rafa. Rafa, pásala. Más allá Solo se ha publicado un ejemplar de momento, pero... de Némesis, que le hemos presentado un montón de veces, pero por primera vez tenemos aquí casi completo, y aquí dos chicas. Sofía, me ha costado mucho convencerla, no quería estar en la presentación porque hubo un problema entre nosotros en la última presentación, no le gustó una cosa que dije sobre su cuento. Espero que aguantes hasta el final y no te tengas que ir ni nada, porque sabes que ese mal rollo que surgió ese día, vamos, por mi parte está solucionado. Entonces, estamos aquí por primera vez, casi todos los protagonistas. Y voy a explicar un poco lo que fue esta idea. Némesis es una novela que escribí junto con Javier Redal, que a lo mejor no... Bueno, Javier Redal era mi compañero cuando empecé a escribir. Su primera víctima. ¿No ibas a estar calladito en esta mesa, tío? No. Y la idea era, hicimos a Casa Puspa una novela situada en un futuro muy remoto y pensamos en escribir una novela situada en un futuro cercano, cómo se llegaba hasta ese futuro remoto. Finalmente, Javier y yo nos peleamos, nos separamos y la cosa se quedó sin terminar. Y una idea que surgió hablando con Rodolfo Martínez, que es el editor de estas antologías. En la anterior antología, que era una antología sobre la Casa Puspa, pues para mí fue muy interesante, ¿no? Tuve a algunos amigos que eran de... Aquí tenemos a uno, Alfonso Mateo Sagasta, que es escritor de novela histórica y escribió un cuento de A Casa Puspa para esa antología, que para mí fue una cosa maravillosa, y también José Carlos Somoza, que ha estado esta mañana aquí con nosotros. Pero esta antología se trataba de continuar la historia, continuar Némesis, y cómo enlazaban Némesis con A Casa Puspa. Es un futuro cercano en el que la Tierra ha sido destruida y vemos cómo la humanidad se ha adaptado a vivir en el espacio. Y ahí surgen un montón de escenarios y un montón de historias. Aquí están todos los autores. Con algunos de ellos tengo una vieja amistad y hemos empezado un poco juntos cuando en el género. Aquí tengo a dos de mis amigos de los primeros tiempos de la ciencia ficción, Javier Negrete y León Arsenal, y aquí está el otro, León Arsenal. Pero lo interesante... ¿Cómo que León Arsenal? No, perdón. Rafael Marín. Creo que me odia. Y me está diciendo, ¿esta noche duermo contigo? No. Vale, déjalo de esta noche, tío. Entonces, planteamos que escribiríamos cuentos situados en este escenario y haríamos avanzar la historia. Luego también hemos contado con Edu Vaquerizo, Que es el más grande de más, todos nosotros. que es más alto, más Es el joven más que grande. nosotros. Sí, porque si no hubiera contado conmigo, los hubiera... Y que además participamos. Yo tengo la costumbre de escribir cosas a medias. Me encanta porque es de las cosas más divertidas que se pueden hacer. He escrito cosas a medias con él. Hay con él, cosas ¿no? más divertidas, como todos sabéis. Y que también se hacen a medias. A ver, en serio, ¿alguien le puede cortar el micro a Rafa un rato? Para que yo Mientras pueda sea el micro, no sea el miembro. No, en serio, un ratito nada más. Bueno, pues nada, pues ya me callo. Pues con Rafa también he escrito una novela, bueno, varios intentos de novela y una terminada, y con Edu hice una novelización de Tavianas. Y Edu participó también en antología. Y luego hay gente con la que no había trabajado nunca. Está Sergio, que es una nueva gloria en Valencia, está pegando fuerte en la ciencia ficción, nos conocemos... Que te vas del micrófono. Ah, perdón. Y luego hay una cosa que me encanta y es trabajar con damas, porque creo que la mujer creo que tiene mucho que ofrecer a la ciencia ficción. En Estados Unidos hubo una especie de nuevo momento de gloria de la ciencia ficción americana cuando empezaron a publicar mujeres, Louise McMaster Bujold, Connie Willis, y dieron Ursula Le Guin, esa más antigua, 1930, pero le dieron un enfoque diferente al género. Y ese enfoque es muy interesante. Aquí no llegó a pasar eso. Aquí tenemos a Elia, que es nuestra gran dama de la ciencia ficción, pero no se había desarrollado. Yo tengo que decir que tanto en la antología de Casa Puspa como en esta,
la aportación de la mujer a la ciencia ficción ha sido espectacular. Aquí tenemos a dos representantes que han participado aquí. María Zaragoza, a la que admiro como escritora de mainstream, ha ganado premios, es una escritora que nunca ha escrito, bueno, aunque le gusta mucho y ha hecho guiones de cómic y todo esto, yo creo que nunca te habías metido a escribir una novela o un relato fantástico como en este caso. Y entró en el universo, es uno de los relatos más bonitos, y me encanta también el de Sofía, aunque ella está un poco mosqueada y espero que aguante hasta el final y no se nos vaya antes de que acabe la charla, porque la última vez que presentamos dije algo que no le gustó y se marchó a mitad. Pero su relato de verdad me encanta. Su relato es una historia preciosa, una historia de amor entre dos especies, o sea que me parece algo maravilloso. Ya contará cómo fue la génesis de ese relato. Entonces no voy a enrollarme más, voy a dejar que cada uno cuente cómo ha sido su participación y vamos a empezar por este extremo, por las damas, y que empiece Sofía y que nos cuente cómo fue su participación. Pues la verdad es que me hizo muchísima ilusión que me pidierais participar y lo primero que hice fue eso. La verdad es que no, como uno no puede leerlo todo, no estaba lo bastante al corriente de la serie, entonces claro, me tuve que poner ahí a currar bastante. Y estuve friendo a Juanmi con una cantidad brutal de preguntas, detalles, de las cuales por supuesto lo sabía todo, ¿no? Que tenía una línea cronológica increíble, una base de datos brutal en su mente. Y el tema que me apeteció contar de todo aquel mundo fascinante, ¿no?, en el que estaba entrando era el extrañamiento ante la diferencia física tan enorme que hay entre los humanos tradicionales, digamos, y los adaptados, esos que se han modificado para poder vivir en el espacio exterior con todas las enormes características, tanto físicas como seguramente psicológicas, eso tiene, ¿no? Y me pareció que una historia muy importante que se podía abordar podía ser un encuentro físico, íntimo Y sexual. Y sexual entre dos personas. Y el giro que me pareció también interesante sociológicamente darle es que se trata de un encuentro homosexual, cosa que en esa sociedad, en ese planeta, en ese momento, en ese contexto, no es algo en absoluto cuestionable. Y, sin embargo, sí es muy, muy problemático el encuentro entre las diferentes especies. Y, bueno, esa es la génesis del ¿Y habías escrito antes ciencia ficción hard, como es en este caso, que es ciencia ficción con una tecnología de fondo bastante rigurosa? ¿Te habías metido alguna vez a escribir algo así? Bueno, había escrito mis experimentillos, algún microrelato, y es el género que sin duda más frecuento como lectora. Me fascina muchísimo, creo que es el género más importante del siglo XX, sin ninguna duda, y aquel que más puede aportar a un lector, pero también parece el más difícil de escribir, por eso una vez más agradezco la oportunidad de ir metiendo un poquito la cabeza en esto. Que a ti Tu te relato pasa me igual. encanta, ya lo sabes, me gusta muchísimo y me recuerda un montón a uno de mis autores favoritos, que es John Barley. No sé si lo conocéis. Ella no ha leído a John Barley, pero yo creo que He es... leído El Globo, pero no Pero la serie que... no es en la serie esta de los 9 mundos, que me parece... Y su relato es totalmente con esa carga de sexualidad y de especies distintas y todo esto. Tiene ese saborcillo de Barley que me encantó. Luego, María Zaragoza, que aunque le gusta el cómic y ha escrito cómic, tiene una historia que no sé si al final has conseguido publicarla o no, porque el cómic es un mundillo muy chungo, pero sí que eres aficionada. Y cuando nos encontramos en la Semana Negra hace unos años, enseguida empezamos a hablar de cosas que compartíamos, de gustos y todo esto. Pero, ¿habías escrito alguna vez ciencia ficción dentro de un universo hard como este? ¿Cómo si fue esa experiencia? Ciencia ficción, no. Fantástica, que bueno, antes me has preguntado que si había hecho alguna historia fantástica y sí, bueno, la última novela que tengo publicada está clarísimo que Porque es una historia fantástica. Tú te consideras autora mainstream, o sea, autora de corriente general. Yo me considero una autora que hace un poco lo que le apetece en cada momento. O sea, a mí me apetece... me gusta mucho fusionar géneros. O sea, a mí me parece muy interesante coger
una historia que podría pasarle a cualquiera y de repente ponerle un punto fantástico de que haya un mundo paralelo, un personaje que habla desde el más allá, un aparato que ahora mismo no existe, pero que quizá podría existir en el futuro. O sea, me gustan esas cosas de, en una historia normal, poner detalles, porque yo creo que la literatura al final, si no es buscar un poco más allá de la realidad, o sea, me aburre. A mí, personalmente. O sea, me gusta que la realidad tenga un punto de lo que queremos, de lo que soñamos, de lo que podría ser, ¿no? Y eso siempre, el elemento fantástico o incluso futurista, tiene mucha gracia. Escribí después del relato de Némesis, sí escribí una historia completa de ciencia ficción, pero bueno, ahí está guardadita en el cajón, que no sé qué voy a hacer con ella. Sí, yo la he leído, es la de... Has leído la primera versión, ¿no ciencia sabes cómo ha ficción cambiado porno. eso? Se llama ahora se llama La perversión del engranaje. Esto ha cambiado La versión del totalmente. engranaje, cómo mola. La perversión del engranaje. El nombre se va a turrón. Me gusta. Muy Pero bien. verdaderamente me piqué después de hacer Y lo que he este dicho, relato. lo que he dicho yo ahora mismo, ¿te parece una actitud, no sé, machista o algo así? ¿O crees que es verdad que la mujer puede dar un enfoque distinto del género de ciencia ficción a lo que le ha dado al hombre? No sé, yo creo que cada persona puede darle un enfoque distinto a la ciencia ficción. Yo no creo que los hombres se parezcan entre ellos escribiendo ciencia ficción, ni creo que las mujeres nos parezcamos entre nosotras al O sea, hacer que piensas ciencia que es una ficción. postura machista pensar que las mujeres han... No pienso que sea una postura machista, creo que es errónea, sinceramente. No sé, o sea, yo, por ejemplo, entre el relato de Sofía y el mío, no tienen absolutamente nada que ver. Yo creo que jamás hubiera podido ser tan fina contando lo que está contando ella, que es una burrada, y lo hace con una delicadeza increíble. Pues yo soy mucho más bruta, por ejemplo, escribiendo. Es verdad. Que era la perversión del engranaje. No sé, o sea, yo creo que no tiene... Que igual que vosotros nos parecéis entre vosotros, tampoco nos parecemos nosotras, y eso es enriquecedor y a mí me parece que está muy bien. Yo, de todas formas, creo que sí que hay Me parece bien que lo digas para que se animen Vale. a escribir. Bien, Eso lo está deja- bien. Lo dejamos ahí. Pero Lo creo dejamos que no ahí, es no verdad. nos metamos en Honduras. Bien, bueno, luego seguimos. Vale. Pero para que Rafa hable, porque ya está nervioso. Vale. No he contado ni mi relato ni nada. Esto está No, ahora fatal. hablaremos del relato. Primero Vale. vamos a hacer una presentación general Va, y luego Rafa. entraremos en detalle. No te aburras, Rafa. Rafa, ¿cómo fue tu participación en esta antología? Yo estaba aburrido en casa, recibí un email, escríbeme un cuento de continuación de Némesis. Dije, bueno, vale, y lo escribí. No hay más misterio. Bueno, ahora vamos no a hay hablar más de Sergio. misterio. Tú me pides un cuento porque tú ves quiere, yo me quiero, a pesar de que ronque y me despierte con los ejercicios de calistenia, pero tampoco era para más, ¿no? Yo sí he escrito mucha ciencia ficción, nunca he escrito ciencia ficción hard, y yo creo que el reto, y siempre lo digo, que cuando en las dos antologías en las que he participado de Universo Tuyo, que era hacer un cuento mío en tu universo. De que se note que es un cuento mío, porque evidentemente como escribo yo, no escribe nadie más. Y no, lo digo en serio, quiero decir que la personalidad mía es mi personalidad, nada más que soy uno todavía. Y entonces, menos mal. Y entonces intentar contar un cuento con mis claves, mis manías, mis fobias, mi filia, en un escenario que era enormemente grande, enormemente gigantesco, ¿no? Y bueno, mi relato es una especie de habla el malo. Habla el malo. A mí me gustan los malos, yo soy de la escuela de Darth Vader. Yo suspendía al hombre de negro. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí hicimos ese relato, que no lo has dicho tú y como se te va a olvidar, pues lo voy a decir yo. Los relatos son independientes, ninguno había leído los Eso lo relatos. voy a contar luego. Entonces, bueno, pues entonces ya no digo más nada, porque habéis visto que me corta, ¿no? Y luego que no me va... tú vas primero- a dormir hoy en el pasillo. Primero os estoy Tú vas a dormir hoy en presentando. el pasillo. Bueno, pasamos Venga. a Sergio. Sergio nos conocemos en Valencia, sobre todo ha escrito fantasía. Creo que es la primera vez que escribes ciencia ficción, ¿o me equivoco? Ciencia ficción propiamente dicha, sí. Estoy escribiendo Space Opera, Butterfly. Sofía, ¿ya te vas? ¿Ya la has cabreado?
Me ha cortado, me ha cortado. Gracias, Sofía, Vale, Sofía, por la tu próxima arrebato vez, solidario. la próxima vez intentaremos no mosquearte. Hasta luego. Sí, perdona. Sí, recuerdo que cuando me ofreciste la posibilidad de participar, me sentí muy halagado porque era una posibilidad de participar pues con grandes pesos del género, no voy a decir si Sobre ciencia todo ficción Rafa. o fantasía. Más vale está gordo que delgado de sida. Di que sí. Y bueno, Es que bueno, se las busca, es que se las busca. Al principio me asustó un poco, ¿no? Porque un poco de vértigo, porque dije, bueno, sois grandes autores, lleváis muchos años en esto. Y bueno, dije, me lo voy a pensar, pásame el libro de Némesis, me lo leo, yo veo si me surge esa inspiración, esa retroalimentación a partir de Némesis, y te digo algo. Efectivamente, me pasó Némesis, lo leí, me encantó, y sí que empecé a darle vueltas a ideas, aunque no me sentía quizás capacitado para llevar, o sea, para entrar en ese terreno de la ciencia ficción hard, como tú has dicho. Y bueno, entonces fue cuando te propuse Sí, voy a contar eso yo. cambiar de Me propusiste una idea que al principio no me gustó nada. Decir, voy a situar la historia antes. Hay una especie de explosión, la Tierra es destruida, y dice, quiero situarla antes de esa. Digo, ahí no hay nada que contar, o después, perdón, después de esa explosión. La Tierra queda totalmente fuera de onda. Entonces me dice, es que quiero situarla debajo del mar. Digo, madre mía, qué idea más buena, no se me había ocurrido cuando escribí esto, que claro, ahí hay un escenario impresionante. Y dije, sí, sin saber de qué iba a ir tu relato, me pareció una idea genial. Exacto, ahí ya te pregunté, bueno, ¿qué haría falta, cuánta profundidad estimabas tú que sería necesaria para que esa explosión de antimateria no llegase a afectar? Y bueno, y a partir de ahí ya surgió la idea de, bueno, de qué cultura mejor que la cultura del miedo estadounidense para estar preparados por el mismo miedo a una catástrofe de esa magnitud. Y bueno, hasta ahí leo, que estamos en la presentación. Sí, exacto. El que sin duda alguna tiene mucha experiencia escribiendo HARP, también como preparación suya en su trabajo, él es ingeniero aeronáutico. Trabajamos juntos con la novelización de un guión que escribí, que se llamaba Stranded, que se hizo una película, y escribimos juntos la novela, basada en el guión. Además, estuvimos por ahí de gira, contando la historia y tal. Qué tiempos. Y o sea que ya nos conocemos también hace tiempo, y sobre todo es alguien con el que yo podría aprender muchas cosas también en el aspecto científico. O sea que en el aspecto científico él lo tiene súper controlado. Pero ¿cómo enfocaste el reto de escribir un relato para Más allá de Némesis? Bueno, en primer lugar, sí es verdad que tengo la fama de escritor hard, pero realmente hard he escrito la novela que hicimos juntos y un cuento. O sea, tampoco me prodigo demasiado en el tema. Quizá porque por formación, como tú bien dices, no me es muy difícil escribir relatos muy tecnologizados. Y a lo mejor por eso mismo, como no es muy difícil, no es un reto, entonces no me supone un desafío a la hora de hacer una historia. Bien es verdad que en este relato sí que pegaba que fuera hard. Es decir, hard quiere decir que sea lo más científicamente plausible posible, ¿no? Bueno, dicho esto, cuento muy brevemente, realmente la oferta que me hiciste de participar es como si te invitan a la casa de un amigo. O sea, es decir, yo, la saga de Juanmi y Javier Redal fue, digamos, uno de los detonantes de mi afición al género. O sea, yo cuando la leí me fui de viaje a Casa Puspa y estuve allí varios meses. Cuando ellos continuaron haciendo El Refugio, pues fue, digamos que ir también de visita a parte de ese mundo al inicio. Entonces, cuando Juanmi me propuso hacer un cuento en el interregno entre estas dos novelas, no dos novelas, sino dos épocas de una misma historia, fue decir, bueno, pues vamos de visita otra vez. No es lo mismo leer un libro que escribir algo relacionado con ese ambiente. Realmente es más intensa la identificación con el escenario que tienes que tener cuando escribes que cuando lees. Entonces realmente fue volver a visitar casi los mejores periodos, uno de los mejores periodos como lector que he pasado en mi vida, que fue cuando leí la saga de Juanmi. Entonces para mí fue una oportunidad de oro para divertirme muchísimo, y es lo que hice escribiendo el libro. El cuento, el libro no lo he escrito yo. Muy bien, gracias. Luego aquí tengo a dos autores que
hemos crecido juntos y nos hemos conocido desde hace muchos años. Y yo quería que tenerlos a ellos, igual que quería tener a Rafa dentro de la antología. Los dos están súper ocupados y lo que es peor, se han ido un poco del género. Están escribiendo novela histórica, pero hay dos relatos suyos que encajaban perfectamente en este universo. En el caso de León, ahora nos hablará un poquillo de cómo fue en su momento pensar en ese relato, pero hay una cosa que León, aparte, ha aportado a la antología. Él me dio una idea que no solo la he usado en la antología, la he usado también en la novela que voy a publicar ahora, con lo cual lleva su correspondiente agradecimiento a León, que me descubrió este tema, y es, la antología lleva estos códigos QR. Lleva uno al principio de cada relato, que es el de primero, el de cada relato, cuenta, es una canción que al autor le ha inspirado, le parece que está relacionada con su cuento. Y al final de cada relato hay 3 códigos que amplían la información científica o sociológica o lo que sea que se plantea en el relato. Esta idea él la usó en su novela Última Roma. Me lo estuvo comentando, me acuerdo que vino a Valencia el año pasado, estuvimos hablando del tema, él veía, hay unas posibilidades, y la verdad es que, porque siempre te quedas con ganas de poner más cosas, ¿no? que quedan fuera de lugar a lo mejor un relato. Y bueno, esto es gracias a León y ahí está. Bueno, ¿cómo fue tu acercamiento? Bueno, realmente era una cosa que ya tenías escrita, pero encajaba muy bien en este universo. ¿Cómo fue ese relato? ¿Qué querías contar en tu relato de El Centro Muerto? Bueno, realmente se me oye. Vale, realmente la verdad es que este libro me ha dado la oportunidad de llevar a cabo temas que conceptualmente para mí son muy interesantes. En el tema del propio relato es el del reciclaje del material. Cuando uno es autor, escribir, ¿no? Y también filmar o pintar o lo que sea, cuesta mucho. Pero luego muchas veces tiene una vida muy efímera. Te echan las cosas a la mesa de novedad y en 2 meses ha desaparecido de circulación. Eso es absurdo. El material se puede darle vuelta una y otra vez. Entonces, dadas las especiales características del Centro Muerto, que bueno, es una revisitación de viejos mitos, en este caso del Mar de los Sargazos, pues dado que encajaba en Némesis, pues me dio la oportunidad de, con pequeñas variaciones sugeridas por Juanmi, el relato cabía que encajase, y la verdad que para mí era muy interesante llevar a cabo esta idea mía de que podemos sacar una y otra vez la obra literaria que hemos producido con tanto esfuerzo y que puede estar una y otra vez en el mercado. En cuanto a los códigos QR, pues también para mí es uno de los temas que me interesan especialmente porque es uno de los retos actuales del arte, que es vincular el arte físico a ese inmenso caudal de conocimientos e información que supone Internet. Y la literatura se está quedando un poco atrás. Ahora mismo podemos visitar cementerios históricos donde un código QR nos da información sobre el panteón y quién lo construyó y el arquitecto y la familia que lo llevó a cabo, y que es una cosita así y es mucho menos invasivo que ese cartelón que se carga completamente la estética. En jardines botánicos, al lado de un cuadro tenemos un QR donde nos cuenta un montón de información sobre esa pintura, y sin embargo en literatura nos estamos quedando atrás, pues porque el mundo literario es muy conservador. Ahora todo el mundo anda fascinado con esa estupidez de que primero fue la piedra, después fue el papiro, después fue el papel y ahora viene la pantalla. Es una estupidez, porque eso solo es el formato, pero el formato no es nada, porque mañana el formato será el grafeno y se ventilará a lo mejor al ebook o al papel, o a lo mejor tendremos libros papel donde una laminita de grafeno nos dará acceso a vídeos. Hay que olvidarse del formato, que el formato solo es eso, el formato, y hay que pensar en el concepto. Y lo de la vinculación, hoy es códigos QR, mañana será otra cosa, pero la vinculación del papel
a algo más, en este caso a Internet, que es un nuevo universo, eso sí que no es ciencia ficción, es realidad. Y curiosamente no lo estamos explorando. No lo estamos explorando porque somos una civilización muy conservadora, porque en el siglo XIX, con 4 hierros, 3 clavos y el vapor, la gente de aquella época se hacía el metro para resolver el problema de las grandes ciudades, pero ahora tenemos toneladas de tecnología a nuestra disposición, no necesariamente caras, porque esto es un programa que te lo hace gratis, pero con esto puedes acceder a Internet. Y no se hace. Entonces, para mí ha sido una satisfacción encontrar en un libro de ciencia ficción que tiene que explorar las posibilidades del futuro, encontrármelo así. Del argumento del cuento, creo que es menos interesante hablar del argumento del cuento y más de los 2 conceptos que les he contado, porque, bueno, el cuento, léanselo, compres el libro y si no, pues mire, no les voy a contar yo el cuento, solo faltaba eso. Entonces, no, que ya está bien, no es tan largo, ¿no? Entonces, me interesa más explicarles lo que hay detrás de esa idea de que tenemos que acabar con este derroche de imaginación que supone echar obras enteras literarias que ha costado mucho y que en un mes ya nos las han sacado de la mesa de novedad. Esto se tiene que acabar. Y también el que podemos explorar nuevos caminos, que el libro papel incluso no está muerto. El libro papel y las nuevas tecnologías no son enemigos, pueden trabajar en una gran sinergia. Este libro lo ha demostrado, como otros que he hecho en solitario y otros que he hecho en común, y nos espera un gran futuro si somos capaces de explorarlo. Si no, pues nos espera el futuro que les esperó a los romanos de Oriente, los llamados bizantinos, que inventaron el vapor, pero bueno, como tenían esclavos para mover los remos, pues no se ocuparon de hacer máquinas. No, tenemos una tecnología, vamos a usarla porque tampoco es tan cara. Esos son los 2 conceptos y de todas formas tampoco me quiero enrollar más, que nos espera el pasacalle y no queremos correr todos. ¿Qué es lo del pasacalle? Bueno, luego... No acabemos. Bueno, pues luego llegamos a Javier Negrete. La historia de su relato es muy curiosa, porque realmente fue lo que dio el formato final de esta antología. En principio pensamos hacer una antología de cuentos sueltos, igual que era la de Casa Puspa, en la que cada autor se le dio libertad para escribir lo que quisiera. Yo quería contar con ellos 2, y como ellos no podían escribir, pues hay 2 relatos que me encajaban. El suyo era El Centro Muerto, y el de Javier era un relato que parecía exactamente escrito para este escenario. De hecho, lo escribimos por la misma época más o menos. Yo no me copié de ti, tú no te copiaste de mí. Bueno, lo segundo es un turno, ¿sabes? Pero coincidía, era muy parecida la idea. Era un Marte en el que la humanidad se había adaptado a vivir después de que la Tierra quedara destruida. Y dices, es que es la misma idea. El único problema era que en su Marte hay aire respirable. Y aquí no. Entonces, no encajaba perfectamente en este escenario por culpa del aire respirable. Y tuvimos muchas conversaciones y intentaba convencerlo de que le quitara el aire a su Y me los cargara a todos, ahí como peces boqueando los pobres. Y me decía, pues no se lo voy a quitar. En mi relato es así. Tío, piénsalo, tío, es que tiene muchas posibilidades, que no. Y de repente me hizo clac la idea. Digo, no, es que lo acojonante es que esté tal cual el relato, no cambiemos nada. ¿Y cómo se ha llegado a ese punto? Y eso fue lo que dio la idea de que de repente me di cuenta que todos los relatos, el que había escrito María, el que había escrito Sofía, el de Rafa, el de Sergio, el de Edu, el de León, todos encajaban en una... Esto se puede leer como una novela. Encajaban todos en una especie de historia del futuro en el que la última historia iba a ser la suya y veíamos cómo la humanidad se iba adaptando a vivir sin la Tierra, a vivir adaptándose al espacio. Fue Rudy el que escribió unas introducciones que van al principio de cada relato, que van siendo, es un poco como el cemento en esos ladrillos, y unen y hacen que esta antología no es conveniente leerse los cuentos saltándose los cuentos, es conveniente empezar el principio hasta el final y leérselo como una novela. Incluso los dibujos estos, que tienen un sentido cuando se ven uno detrás de otro. Y fue el relato de Javi el que se obstinara en no cambiarlo, lo que dije, es verdad, tío, tu relato, ahora, ¿cómo fue? ¿Te copiaste de mi universo o me copié yo? ¿Cómo fue la cosa? Es que no me acuerdo. Bueno, de entrada te agradezco mucho que contaras conmigo para la antología, en primer lugar. En segundo lugar, te agradezco que hayas hecho este pedazo de spoiler sobre mi relato. Podrías haber dicho un planeta del sistema solar, un planeta cualquiera. Bueno, quien lo lea espero que se olvide del pedazo de spoiler. Es cierto que escribimos prácticamente a la vez. Cuando estabas tú
presentando El refugio. Bueno, me acuerdo además una convención en que en aquella época era un hecho tan noticioso que se publicara ciencia ficción española que, si no recuerdo mal, Javier y tú firmasteis el contrato con Miquel públicamente delante de nosotros. O sea, imaginaos firmar un contrato así, porque era algo que no ocurría nunca y todos aplaudiendo, con las orejas, en fin, tremendo. Y en esa época, cuando ya luego publicaste la novela, fue cuando yo saqué en una colección llamada La calle de la Costa. Todos firmamos ahí. Sí, sí. Pues fue cuando publiqué yo Nox Perpetua, que fue una novela que presenté al premio UPC. Me presentaba al premio UPC. Era mi excusa para escribir 10 días al año, más o menos, en aquella época. Y yo creo que el concepto debió ser paralelo. Nos apasionan muchas veces las mismas lecturas, aunque yo sea en teoría de humanidades. Nunca he creído mucho en todo eso, pero bueno, siempre me ha gustado la ciencia ficción que llaman hard o dura. A veces la ciencia ficción que se hace ahora es más bien ciencia ficción hard, pero bueno. Hard. Y el caso es que, por ejemplo, las historias de las máquinas autorreproductoras de von Neumann y demás, pues habíamos hablado de esos temas. Tú has utilizado de alguna manera ese concepto a menudo. Y a mí me llamó, quería utilizarlo, pero en realidad no era la base del relato. La base del relato es una historia de aventuras y exploración basada en la fascinación que siento por los viajes polares. La historia de Amundsen y Scott siempre me ha parecido una auténtica epopeya, que muchas veces se cuenta o solo la parte de Scott o solo la parte de Amundsen. Además, dependiendo de que el narrador sea más bien anglófobo o anglófilo, pues el papel de Scott es mejor o peor. Y yo decidí juntar un poco los dos relatos en unos personajes como si la expedición fuera conjunta. Luego ya, por supuesto, darle, debido a que iba a ser para un concurso de ciencia ficción, pues darle una ambientación extraterrestre. Y por otro lado, ya cuando estaba metido en la historia, pues hay un concepto en el que no creo, en realidad, pero que me resulta fascinante, que es el de la llamada historia secreta, que se ha utilizado mucho. Algo así como que, bueno, en el caso quizá más exagerado y un tanto cutre, en mi opinión, serían las historias de Erich von Däniken, ¿no? Existió otra humanidad, todo aquello inexplicable han hecho los marcianos. Pero hay otras versiones más sutiles de la historia secreta, como As, de Mary Gentle. Entonces, de alguna manera, lo que hizo fue una historia secreta dentro de ese mundo, que no recuerdo qué planeta ha dicho Juan Miquera, y espero que, si pudiera flashear así a los presentes para que lo olvidaran, pues no pasaría nada. Y salió un relato que es verdad que cuadraba, pero porque ya de por sí tenían cierto parecido en esa parte del escenario, ¿no? De la amenaza exterior. Es verdad que luego intentó convencerme de que hiciera unos cambios bastante radicales. Yo me negué primero por integridad personal y segundo porque era mucho trabajo. Y gracias a eso, pues me alegro de que la antología diera un nuevo giro. Fue un acierto. Él me sugirió un par de cambios. Luego, es verdad, aparte la edición está un poco corregida. No la he retocado demasiado. He retocado un poquillo el estilo porque normalmente cuando miro lo que escribí hace 20 años, bueno, pues sobre todo en aquella época tendía a ser más barroco y rebuscado y ahora intento ser un poquillo menos redicho, ¿no? Aunque tampoco ha habido grandes... Yo creo que la gente que haya leído el libro y vuelva a leer la novela seguramente no notará. Juan me hizo unos pequeños cambios, pero No, ahora sin importancia. Muy bien. Llevaban escafandra ya. Sí, no. Es con aire, pero tiene sentido. Bueno, volvemos entonces a María, que su relato está situado antes de la... Está muy bien porque empezamos viendo cómo es el mundo antes de la catástrofe esta, un poco como era la novela, ¿no? En su caso lo ha centrado todo en un ambiente japonés. Incluso la música que elegiste, me acuerdo que era música japonesa para el principio del relato. ¿Cómo fue tu inspiración? ¿Te gusta el manga o...? No, pues fíjate, bueno, a mí la cultura japonesa me parece, quizá porque es como lo más opuesto a la nuestra, me parece muy interesante y muy exótica. Pero bueno, yo creo que realmente a mí lo que me pasó fue que yo me leí vuestra novela y se me ocurrían tantísimas ideas que no sabía por qué decidirme. Bueno, yo he vivido mucho tiempo con biólogos, a mí la genética me fascina y era como lo que primero me atraía. Pero claro, me empezaba a meter en cosas técnicas y en hacer un montón de cosas que al final
pensé, realmente lo más aterrador es lo que pasó antes. O sea, era un mundo asqueroso, y además un mundo asqueroso que es mucho más cercano a lo que a lo nuestro, o a lo que nos podemos ir aproximando de lo que podríamos querer creer, ¿no? O sea, todo esa sobreexplotación del mar que mandan las empresas. Y entonces había un momento en el que decía algo así como que las empresas, las generaciones, o sea, la gente pertenecía a las empresas desde hacía varias generaciones. Y entonces mi idea para el relato salió de esa frase de la novela, realmente. Dije, qué horror, ¿no? O sea, en vez de ser español, eres coca-colano o algo así, ¿no? Y me pareció me parecía muy interesante contar la historia de una persona que desde su nacimiento está destinada a servir, sin poner en ningún momento nada en duda, a una empresa, una multinacional, ¿no? Y entonces a mí me parecía que eso tenía ciertas, entroncaba así un poquito con la fidelidad del samurái al emperador, ¿no? Y entonces, pues, el personaje principal de mi relato, pues, es una descendiente de 3 generaciones de la misma, que han trabajado sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos para la misma empresa. Ella ya ha nacido dentro de esa empresa, pero lejanamente, en sus antepasados, había samuráis y han conservado esas costumbres, ¿no? De la reverencia al jefe, que si el emperador te ordena que te mates, tienes que hacerlo, ¿no? Y entonces me pareció que contar la historia de qué fue lo que... O sea, que me parecía muy bonito el que una sola persona hubiera podido salvar... bueno, antes, claro, luego ya verdaderamente no lo hubiera podido salvar totalmente, ¿no? Pero podrían haberse evitado muchas cosas si una sola persona hubiera hecho algo, ¿no? Y cómo se evitó que eso sucediera, ¿no? Que esa salvación ocurriera, me parecía muy interesante y fue de donde tiré. Un relato precioso y además tiene muchas lecturas, es muy interesante. Y Rafa, tu relato, ¿cómo fue un poco no sé, cómo te enfrentaste a una situación así? Porque tú realmente no sueles escribir dentro de un escenario tan complejo. No, y sinceramente tampoco creo que se note. Quiero decir, yo recuerdo haber hablado contigo de qué escribir y cómo contarlo, y se me apeteció intentar entrar en la mente del alienígena destructor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se destruye? ¿Por qué destruye? Y jugué con la idea, y ahí ahí fue donde llevé la historia a mi terreno. Jugué con la idea de cómo contar un relato en primera persona desde una mente colmena. Y entonces, pues, el juego es yo, nosotros, nosotros, yo, tenemos, y jugar un poco con un cacao de tiempos verbales. Y la verdad es que poco más, ¿no? Es decir, el relato se llama Orgullo, Hubris, ¿no? Es como Dios se justifica, ¿no? Ahí quizá haya una influencia de los cómics que yo tanto amo y que tanto he escrito. A mí hay una línea maravillosa de Stan Lee cuando Galactus llega a la Tierra, dice aquello de Galactus hace lo que debe, y cuando dice aquello de ¿acaso se queja tiene derecho la hormiga a quejarse de la bota que lo aplasta, ¿no? Y la idea era esa, ¿no? Es decir, habla Dios te aplasta y tú eres la hormiga, ¿no? Entonces, cómo esos dioses que viven en la nube Oort no valoran la hormiga, y cómo por encima de todo eso, y en ese aspecto quizás sea un relato reaccionario y casi con algún tinte bradburiano, cómo la capacidad de superación del ser humano es capaz de enfrentarse a Galactus y destruirlo. Muy bien, un relato precioso como todo lo que hace Una Rafa. cosa como todo lo que yo hago. Sí, siempre... ¿Para qué vamos a engañarnos, tío? Aquí Si es que Julio Iglesias y yo le somos la sale tan leche. fácil hacerlo precioso que ya no te emociona. No, la verdad es que sí. Bueno, Próximo lo voy a escribir nada más que con una mano a ver cómo sale. Sergio,
¿Cómo fue el momento de enfrentarte al relato? Ya se contó un poquito antes, pero puedes ampliarnos un poco. Sí, claro. A ver, el relato se llama Omega y, bueno, parte de la cultura del miedo estadounidense que todo lo previene, todo lo anticipa. Y en ese sentido asistimos en principio a una inspección rutinaria de 2 agentes de la CIA que bajan a una base submarina para hacer una revisión rutinaria, ¿no?, de su base secreta, por si acaso, previniendo un posible desastre. A partir de ahí sentí la necesidad de encadenarlo también con Némesis, con el tema de la biogenética que aparece en Némesis y que también se retoma en Más allá de Némesis en otros relatos, en esa sinergia, ¿no?, de la que tú hablabas. Y bueno, digamos que también el tema de la clonación está muy presente, porque en esa base submarina vamos a asistir a diversos clones que están preparados por si sucediera algo, que en efecto sucede en Némesis. Retomé también el tema de los robots en ciertos androides y, bueno, lo mezclé todo con esa sensación de insignificancia que en el fondo tiene el ser humano cuando sobreviene una catástrofe como la que se previene pero no se espera. Entonces, a partir de ahí, el mensaje es la supervivencia de la raza humana, como creo que también es el mensaje de Némesis y de Más allá de Némesis, como la especie humana siempre busca una puerta de atrás, busca una salida para acomodarse y seguir avanzando. Exacto, muy bien. Bueno, y luego el relato de Edu para mí es muy especial porque hay otros relatos que, desde luego el de María o el de Sofía, yo nunca podría haber escrito un relato así, ni lo hubiera enfocado así. El de Rafa tampoco, probablemente. Pero el de Edu lo leí con una especie de sensación apasionada, porque es el relato que me hubiera gustado escribir a mí. O sea, es un relato perfecto, que yo me veía escribiendo ese relato totalmente y sentía una empatía absoluta con el autor del relato, como ella se desarrolla la historia, y escogió las mismas opciones, los mismos caminos que hubiera escogido yo. O sea, fue una sensación muy extraña, como si fuera un relato que fuera mío y no me acordaba de haber escrito. Yo estaba leyéndomelo todo apasionado para llegar al final a ver cómo resolvías la parte final. Y sin embargo dices que no sueles escribir hard, y entonces, ¿qué fue esto? ¿Una especie de desafío o te salió natural? ¿Cómo planteas la historia? Te lo cuento como lo hice, o sea, me subí a una nave espacial, que es la que sale en el cuento, y empezaron a pasar cosas. Quiero decir, he leído tanta ciencia ficción que de alguna manera lo tengo interiorizado. Entonces no me extraña que hemos coincidido en esto, que digas que coincides en el disfrute de lo que está sucediendo, porque si hemos leído las mismas lecturas, me gusta mucho tu saga, la he disfrutado mucho, y hemos coincidido, también hemos hablado mucho de ciencia ficción y de cómo vemos el género y cómo estas epopeyas grandísimas se han desarrollado y cómo el futuro puede digamos, plegarse a ciertas cuestiones científicas. Claro, es normal, porque además esta obra mía en ese sentido es muy, muy clásica, porque de alguna manera es una reelaboración de varias obras de ciencia ficción que ya existe. Esto lo he descubierto después leyéndola y pensando en ella. Cuando me puse a escribirla, por supuesto no pensaba en nada más que salió lo que salió y ya está. Pero evidentemente es una versión más de aventuras de Cita con Rama. Es una visita a un elemento extraño e incomprensible y una especie, pues una aventura, un regreso a una aventura espacial que está muy fuera de la moda de la ciencia ficción de hoy en día, pero que a mí me sigue fascinando, porque yo creo que uno de los grandes problemas de la ciencia ficción, igual que de la sociedad, es que hemos perdido la emoción de la aventura. No hay retos, no hay fronteras y por tanto no hay emoción, no hay aventura. El universo de Juanmi me dio la posibilidad de volver a ver un desafío, un reto y una aventura que correr y que disfrutar. Eso es básicamente el relato, es un relato de aventuras en el espacio con un elemento de fuera del sistema solar, digamos un elemento alienígena, que es alienígena incluso hasta para los, esa es una vuelta de tuerca quizá un poco retorcida, es incluso alienígena hasta para los malos de la novela de Juanmi. Es algo totalmente ajeno, tan ajeno que es completamente incomprensible. Un poco como lo que pasa en Cita con Rama, la novela de Azul de Clark, cuya única base y que cabrea a muchos lectores, a los lectores que no les fascina esta idea de lo extraño, del alienígena, de los desafíos, por los desafíos, se les Cita con Rama y se sienten defraudados, porque dice, no se explica nada. Dice, claro, es que hay cosas que no son explicables.
Y un poco esa idea es con la que jugué al escribir esta historia. Decir, bueno, vamos a poner unos personajes que evidentemente son los del mundo de Juanmi y en los que se ve una evolución desde el inicio, empieza a haber una especiación ya entre varias razas de seres humanos. No voy a contar mucho más porque si no me pongo a destriparlo todo y no es cuestión. Y en medio de ese medio ambiente, que ya es el que, digamos, Juanmi imaginó, es meter una aventura donde esos personajes son sus personajes. Ahí se los cogí prestados y sin pedir permiso ni nada, me puse ahí y ya está. Y poco más hay que contar. Bueno, solamente un detalle que es que me está llamando la atención de todo lo que estamos hablando, de la idea de evolución genética, biotecnología. La diferencia, o sea, lo que hace grande la ciencia ficción es que mientras hoy la sociedad se está planteando si es ético o no usar células madre, que es una minucia en cuestión de biotecnológica, la ciencia ficción ya lleva explorados varios eones hacia adelante lo que puede producir el desarrollo biotecnológico. Es algo por lo cual a mí el género me sigue fascinando y me sigue pareciendo una herramienta maravillosa, no tanto como de evolución científica, sino de evolución del pensamiento, de la forma de pensar y la forma de que la gente se adapta a las nuevas tecnologías. Y nada más. Muy bien. Yo no he hablado de mi relato, pero me da la sensación que es un relato que está ya muy publicado, pero bueno, en esta ocasión está dentro de esa trama y con una introducción que creo que lo sitúa en un punto de la historia. Se llama El bosque de hielo. Es un relato que creo que publiqué por el año 98 o así, o 97. Aquí igual lo dice, ya no me acuerdo. 95, más antiguo de lo que pensaba. Y sin embargo creo que Fíjate si me estoy portando bien, que no he dicho por el culo de las hinco. Es un relato que creo que la tecnología le ha dado un poco la razón. Es decir, siempre imaginábamos que el futuro estaba en los planetas. Hay una idea que es un poco la idea del escenario general, y es la división entre los seres humanos que se siguen adaptando a vivir en planetas. Un planeta es un pozo de gravedad, un lugar donde está concentrado todo, donde si destruyes el planeta se acaba lo que hay encima, y los que deciden vivir adaptándose ellos a vivir en el vacío y dispersarse por el espacio. Esta forma de adaptarse es la nube de Oort, y el relato va de eso, de una humanidad que se está adaptando no a vivir en mundos, en planetas, sino a vivir en el espacio, sin un suelo firme. Y bueno, esto es un poco la antología. Ha sido una maravilla hacerla, creo que seguiremos haciendo más antologías de estas. Leerte historias de otras personas que han situado su imaginación en un escenario que tú has creado, pero que en el fondo es algo libre para todo el mundo. Cuando lees, también, yo por ejemplo, cuando leí una novela siempre me imaginaba historias situadas en ese... Es algo natural, creo yo. Ha sido muy interesante para mí, muy divertido. Y bueno, la antología Más allá del Némesis ya lleva ya casi un año en el mercado. Imagino que seguiremos haciendo otras y ya iré anunciándolo y todo esto para si la gente quiere participar. ¿Hay preguntas del público para alguno de los...? Aunque no tengan nada que ver con esto, las vamos a contestar igual. ¿Alguna pregunta? A ver, Elena, tú me mirabas con cara de hacer una pregunta. Sí, tú. ¿No? Bueno, tú, una pregunta. ¿No, tú? Bueno. Nadie tenéis una pregunta. Bueno, pues vamos a seguir hablando o se nos ha acabado el tiempo. ¿Cómo está el tema? Se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. Bueno, se ha acabado el tiempo. Vamos a decir una última palabra a cada uno de los asistentes para despedirse y... Una. Por ejemplo, empezamos por Javier Negrete. 3 palabras. 3 palabras. Sí. Buenas noches. Son 2. Gracias por venir. 3. Bueno, ¿vas a seguir escribiendo ciencia ficción o ya esto ya es tu corte de coleta? A pesar de que no tienes coleta y... Sí, escribiré ciencia ficción. La verdad es que es mi género favorito, ya lo he comentado esta mañana. Más que incluso cuando escribo fantasía, al final resulta ser ciencia ficción. Y siempre es, puesto que es el género que más me atrae como lector, es inevitable que de vez en cuando venga alguna idea. Y de hecho, últimamente tengo alguna rondando. Lo que pasa es que luego a veces son más las ideas que el tiempo disponible para escribir, pero volveré al género, seguro. Muy bien.
León, ¿tú también has abandonado la ciencia ficción o vas a escribir alguna vez algo más de ciencia ficción? Yo trabajo por dinero. Entonces, si me pagan lo suficiente, por supuesto que escribiré ciencia ficción. O sea, te has prostituido, pero no eres una puta barata. No, no me he prostituido, trabajo por dinero. A ver, como decía el pirata Scurf, yo fui marino, entonces siempre me han interesado mucho las historias de marinos. El pirata Scurf derrotó a un barco, el Kent, que era inglés y que tenía cinco veces más tripulación, pero de todas formas, al rendirse, el inglés estaba encabronado. Y le dijo, es que hay una diferencia entre usted y yo. Y le dijo, ¿cuál? Dijo, que usted lucha por el dinero y yo lucho por el honor. Le dijo, amigo mío, cada uno lucha por lo que no tiene. Entonces, yo escribo por pasta y me parece perfecto, porque es lo que siempre han hecho los estadounidenses y ahí los tienes. Como no tienen subvenciones y tienen que vivir del público, pues fíjate, han llegado más lejos que nosotros. Entonces, si me pagan lo suficiente, perfecto. Si me llega alguien y dice, no, porque ya sabes el género de nuestro corazón, y dicen, no, paso. O sea, dame pasta. Tengo el corazón aquí. Tengo el corazón aquí, pero hay que comer y el estómago es importante. Que la seriedad de la gente es la seriedad de su dinero. Entonces, si alguien quiere que uno escribe... Sí, y las palmaditas de la espalda son muy fáciles, muy baratas. Esto es un trabajo, entonces tardas en desarrollar, porque también la literatura, es verdad que la literatura es como el deporte. Naces con los dones que naces, pero tú puedes nacer con cuerpo de supermodelo, pero si te dedicas a beber cerveza Mao y a dieta de litoral, pues acabarás pues como acabas. Entonces también esto se desarrolla y por tanto me parece absurdo esa llamada al amateurismo permanente que hay en cierta parte del mundo editorial español. Es cierto que uno no tiene inconveniente en ceder su obra para proyectos, vamos a decir, más modestos, pero cuando tú ves proyectos, bueno, pues de envergadura, donde tratan de sacarte las cosas de saldo, pues lógicamente pues no. Entonces, la ciencia ficción, yo creo que si nos lo tomamos todo en serio, ahora hablando más en serio, y nos lo tomamos como algo profesional, lo que haremos será ampliar el género. Es como el deporte. Si nosotros tenemos a deportistas que les dices que se paguen los viajes y entrenen por su cuenta, pocas medallas vamos a ganar. Pocas medallas vamos a ganar y es lo que están haciendo con nuestros pobres deportistas, algunos de élite como Arco y tal. En cambio, si tú creas un mercado, la gente llegará más lejos, porque lo que está claro es que si uno tiene que trabajar de camarero mañana y tarde y por la noche escribir, va a desarrollar menos sus capacidades que si puede, digamos, dedicarle media jornada o digamos jornada entera. Entonces también es un poco hacer género el no dejar que ciertos vividores vivan de la gente que al final hace género. O sea que sí, yo volveré a la ciencia ficción siempre que haya dinero en la mesa. Muy bien planteado, es un argumento demoledor. No sé si queréis añadir alguna cosa a ese argumento o vais a seguir escribiendo ciencia ficción o... Estoy totalmente de acuerdo en muchas de las cosas que dice León, pero es que, claro, ahí juegan con un poco también con cierta vicio. Es decir, a mí me encanta escribir ciencia ficción. Entonces, claro, es más fácil sacarme... Es como los drogadictos. Si tú tienes una propensión a algo, es muy fácil de engancharte y que sigas enganchado a eso. Entonces, sí, entiendo que el luchar por ser profesional es digamos, un reto, porque eso te hace mejor escritor, no dudo que no. A veces uno, cuando tiene mucha pasión en lo que hace, se olvida de que a lo mejor no debería, o debería preocuparse más de la obra o trabajársela más y no entusiasmarse tanto como para ponerse a trabajar en cualquier cosa que aparezca, ¿no? Pero bueno, no sé. Supongo que sí que tiene razón, pero cada uno hace lo que puede. Muy bien. Sí, yo imagino que la cosa está más bien en... ¿Vas a seguir publicando ciencia ficción? Si me pagan, sí. ¿Vas a seguir escribiéndola? Pues si me gusta, sí. Claro, es que yo creo que esa es donde está la diferencia, ¿no? O sea, si a ti te apetece escribir ciencia ficción y nadie te la paga, pues te la guardas tú en el cajón, porque tampoco estamos para regalar el trabajo. Lo haces para ti porque te gusta y a lo mejor se lo pasas a tu madre o a, yo qué sé, o a tu novia. Pero claro, en el momento en el que hay que comprar el libro, tú no vas a llegar a la editorial y le vas a decir, mira, te voy a regalar mi obra porque es que la he hecho con tantas ganas que lo que quiero es que se vea. Yo creo que también ahí hay que saber un poco, pues tenemos que comer, ¿no? ¿Y tú, Rafa, o ya te cortas la coleta? Yo hace 20 años que no escribo ciencia ficción. ¿Y esto qué ha sido? Eso es un cuento. Vale, vale.
Quiero decir, yo yo empecé hace 30 años ya, yo soy ya la generación antes del internet, antes del ordenador. A mí siempre me ha cabreado que me digan que soy escritor de ciencia ficción, siempre. Yo soy escritor. Y yo escribo lo que me ha dado la gana, en el género que me ha dado la gana, cuando me ha dado la gana. ¿Tengo prevista alguna novela de ciencia ficción? No. ¿Tengo 3 novelas de terror pensadas? Sí, que no las voy a escribir nunca. Tengo un par de novelas de historia que tampoco las voy a escribir nunca. De ciencia ficción, no. No, porque hay un momento en que te distancias del género, te distancias de los lectores, te distancias de 1000 parámetros y te das cuenta de que lo que quieres contar lo puedes contar en otro género y lo puedes contar divirtiéndote más en otro género. Dicho lo cual, sí me ronda por la cabeza inventar un género en la ciencia ficción o reinventar un género en la ciencia ficción o reivindicar un género en la ciencia ficción, que es la ciencia ficción de los años 50. A mí me gustaría escribir algo donde los trajes espaciales fueran muy pesados, casi de bronce, casi de cobre, donde volvieran a aparecer los platillos volantes, donde volvieran a aparecer las naves de pirulí. Esa estética de los años 50, de Boxcar en El mundo futuro, de Dan Barry en Flash Gordon, a mí me gustaría escribir algo así, antes de que la nanotecnología nos mandara a todos a hacer puñetas. ¿Que lo voy a hacer? Posiblemente no, pero me gustaría. Yo creo que a lo mejor si lo llamas ciencia ficción vintage o algo así, vendes como churros. Sí, no, aquí como churros no se venden ya ni los churros, están congelados. Y bueno, Sergio, tú que eres escritor te consideras escritor de fantasía sobre todo, ¿no? Sí, bueno, aunque actualmente estoy con ciencia ficción, con Butterfly, y bueno, es una serie de 5 entregas que recupera además el folletín decimonónico y bueno, y ve mucho del pulp, de la época pulp. Y bueno, pienso acabar, va por la tercera, voy a acabar las 5. Y a partir de ahí esperaré un tiempo porque, como bien ha dicho también Rafa, el escritor escribe y muchas veces depende mucho de tu época vital, de tus estados de ánimo, de tus influencias, que quieras escribir más ciencia ficción o que quieras escribir fantasía o que quieras hacer algo realista. Entonces, sí, no descarto nunca el género porque el género me gusta leerlo, soy lector de género desde que era así y voy a seguir en él. Bueno, en mi caso estoy un poco con lo que ha dicho Edu, la cabra tira al monte. A mí me gusta la ciencia ficción, no lo puedo evitar y seguiré escribiendo de ciencia ficción, imagino. Sobre todo porque me gusta y me apetece y me divierto y me lo paso bien. Y es algo que tampoco analizo más allá de eso, que es algo que me hace disfrutar. Y bueno, pues esto es todo. Gracias por la asistencia. No hay ninguna pregunta última, ya se nos ha acabado el tiempo. ¿Ahora querías una pregunta? Pues ya es tarde. No, es broma. Pues nada, muchas gracias por venir. Compraros la antología, lo vais a pasar muy bien. Tenéis un montón de autores, otros que no están aquí, que son también muy buenos. Y gracias a todos.